Muy buenas tardes, bienvenidos a Médico H. En el marco del Día Internacional contra la Migraña, que se conmemora el próximo lunes, resolveremos todas tus dudas acerca de las causas, síntomas y tratamientos que existen. Para entrar en materia, te preparamos la siguiente información. ¿Sabías que el dolor de cabeza y la migraña son los padecimientos más prevalentes e incapacitantes en todo el mundo? Mientras el primero afecta a más del 50% de la población, las migrañas trastocan la vida de un 14% de personas, siendo las mujeres las más afectadas. ¿Hay alguna forma de prevenirlas? Te lo decimos en Médico H. Y para resolver todas tus preguntas sobre este tema, me acompaña nuestro pediatra de cabecera, Salvador Villalpando, y la especialista en medicina interna, neurología y neurofisiología clínica, la doctora Paola Gurayev Chaín. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida, Paola. Pao, ¿cómo estás? Hola a todos. Hola, ¿cómo están? Pues Hola. bien, aquí con este día que nos recuerda que la migraña sí está siendo un problema fuerte dentro de la población, incapacita a mucha gente y vamos a ir tratando de desglosar el tema para que nos aclares cuándo sí es migraña, cuándo no, qué es lo que la define y cuándo es nada más un dolorcito de cabeza, que también incapacitan a muchas mujeres, ¿no? Sí, bueno, pues empezamos. La migraña es un síndrome de base neurobiológica que se caracteriza por ataques recurrentes de dolor de cabeza. Y ese dolor de cabeza tiene unas características pues particulares, ¿no? Que lo vuelven migraña, exacto como dijiste, a diferencia de los otros tipos de cefalea que existen miles de tipos de cefaleas, ¿no? La migraña se caracteriza sobre todo por ser dolores de cabeza que sobre todo son unilaterales. Hay migrañas que son bilaterales, pero la mayoría empiezan por lo menos de manera unilateral. El tipo de dolor es pulsátil, o sea, da como punzadas al paciente y se acompaña de fono o fotofobia, o sea, al paciente le lastima la luz o el ruido, y náusea o vómito, o náusea y vómito. De las diferencias de el dolor de cabeza, Paula, ¿cómo estás? Y que esto, bueno, siempre nos preocupa y ya no interrumpí a decir, y también a los niños, niñas y adolescentes les pega el dolor de cabeza muy intenso y que puede ya ser migraña, ¿desde qué edad? Porque obviamente también los niños tienen dolores de cabeza de manera, pues, algo rutinaria. Sí, tú alcanzas a ver, Pau, ahí nuestro gráfico donde establecen esas diferencias. Me gustaría ver si estás como de acuerdo en la palomita y el tachecito de cada uno de los que vamos viendo y que nos complementes esto que nos dice Salvador, a partir de cuándo tú ya estás viendo pacientes donde son migrañosos, ¿no? ¿Cómo ves? Dolor de cabeza en la migraña puede ser localizado, afecta a la visión en la migraña, la sensibilidad a la luz, el mayor sentido del olfato, no hay alivio con analgésico y llega a causar náuseas y vómitos. Todo esto son diferencias entre dolor de cabeza y migraña. ¿Estamos de acuerdo? Sí, o sea, no todos los pacientes tienen afectación a la visión, solo los pacientes que tienen aura visual, que eso pues más o menos comprende un 60% de los pacientes con migraña clásica, y las alteraciones al olfato también suelen ser muy comunes por la activación de ciertas regiones cerebrales que ocurren antes del ataque de migraña. Y pues justo lo demás es un poco lo que decíamos de la definición, ¿no? Suele empezar, por lo menos al inicio, ser más unilateral, puede estar localizado, o sea, ¿no? Mucha gente tiene un punto así siempre dicen, no, pues aquí empieza y luego se corre, ¿no? Y pues que te lastime la luz o el ruido, pues es muy común, y también la náusea y el vómito. O sea, dirigido, decías, unilateral quiere decir solamente la mitad de la cara, solamente la mitad de la cabeza, un solo ojo, ¿no? O sea, que es así como que lo sienten muy claramente sobre uno de los dos ojos y es del mismo lado de la cara. Y esto, pues, decíamos también en los niños, las adolescentes, cuando empiezan con este tipo de síntomas, eso ya es migraña, no necesariamente es un dolorcito que pueda manejarse con el pediatra.
Claro, es que aquí el tema, en realidad como es un síndrome de base genética, pueden empezar a cualquier edad, ¿no? Hay pacientes que tengo aquí muy frecuente que les digo, ¿y cuándo empezaste a tener migraña? Y la respuesta es, desde que tengo memoria, ¿no? O sea, como que siempre las han tenido y también... Y mi abuelita también la tenía, y la abuelita o la mamá también la tenía. Exacto, como que la historia familiar también es importante y también pues la adolescencia, lo que mencionas, pues sí, por el tema de los cambios hormonales. Ahí tenemos otro gráfico con las características de la migraña, nada más para dar un repaso con esto. También para que lo puedas ver y repasarlo con nosotros. Tenemos, a ver si lo podemos ver en grande en el gráfico acá, no sé si lo alcanzas a ver. Sí, perfecto. Dolor en un lado de la cabeza de intensidad moderada a grave es lo que decíamos de unilateral, ¿no? O sea, sobre todo de manera unilateral. ¿Siempre tiene que ser del mismo lado? No, puede cambiar, a veces derecho y otras veces izquierdo. Se siente como una pulsación, o sea, el dolor es de características pulsátiles, puede durar entre 4 hasta 72 horas, efectivamente. Cuando dura más de 72 horas se le llama estado migrañoso. Suele empeorar con el movimiento, también cuando el paciente puja suele empeorar o cuando hace esfuerzos de cargar cosas y se acompaña de molestia a la luz o el ruido. Ok, pero entonces, por ejemplo, ya que tienes, para hacer el diagnóstico, ahorita vamos a hablar de las pruebas específicas y tal, pero digamos, si alguien que nos está viendo en su casa tiene un dolor de cabeza con alguna de estas características, ¿puede hablarse que es migraña o necesita de pruebas específicas o reunir más de 2 de estos síntomas? ¿Cómo funciona? Porque a lo mejor a alguien le ha dolido alguna vez la cabeza de forma nada más de un lado o con esta característica pulsátil y no necesariamente ya te quedas con el diagnóstico, ¿o cómo es, Pau? O sea, normalmente, en los criterios diagnósticos, el dolor unilateral tiene que estar presente y tiene que ir acompañado o de náusea o vómito o de que te lastime la luz o el ruido. O sea... O el movimiento, también decía el gráfico, ¿no? Que te mueves y el... Y la otra es que a la primera crisis ya diagnosticamos migraña o tendrían que pasar varias crisis. Bueno, normalmente con una sola crisis podemos hacer el diagnóstico si reúne las características, porque hay pacientes que son migrañosos, pero tienen dolores de cabeza muy esporádicos. Entonces, a lo mejor te llegan a ver en el primero, ¿no? Y a lo mejor tienen el siguiente en 8 meses más. O sea, habitualmente con que uno cumpla las características podemos decir que fue una migraña. Okay. Ahora, bueno, ahí ya me entraría yo en otro tema que es la frecuencia de la migraña, pero hay pacientes que, pues sí, tienen un evento de migraña en la vida que reúne las características de migraña y pues ese evento pues habrá sido una migraña. Bueno, mira, te invitamos a que nos acompañes a ver información que preparamos sobre los síntomas que caracterizan a la migraña y regresamos con la experta para que nos sigas aclarando estos panoramas de cuando se establece el diagnóstico. ¿Te parece? Vamos a ver. ¿Sabías que la migraña es una afección crónica y episódica cuya frecuencia, intensidad y duración es muy variable? Este dolor suele localizarse en un lado de la cabeza y estar acompañado de náuseas y vómitos, así como intolerancia a la luz y el ruido. ¿Qué otros síntomas pudieras presentar? Te damos los detalles en Médico H. Bueno, entonces, Pau, con una vez que tengas el integrado los síntomas, es suficiente para que te diagnostiquen como migrañoso. ¿Cómo sé que no me tengo que... Digo, hay que ir con ustedes como especialistas en neurología, pero que el dolor de cabeza no pueda representar alguna otra cosa que me tenga que preocupar. Es que la preocupación más grande, Pau, y más en los niños y los adolescentes, o sea, lo primero que piensan es cuando está repitiendo un dolor, en que hay un tumor adentro del cerebrito y que esto, pues, verdaderamente alarma a mamás, papás. No es... O sea, sí es frecuente el dolor de cabeza en los niños, la cefalea, pero ya cuando se hace intenso y tiene todas estas variantes, es una alerta muy, muy preocupante. ¿Qué hacemos? ¿Vamos directo al neurólogo? ¿Le hacen una tomografía? ¿Qué nos recomiendas? Mira, tenemos una lista de síntomas que se conocen como banderas rojas. Y esas banderas rojas
orientan a pensar a que el dolor se trata de una cosa que llamamos cefalea secundaria, por ejemplo, secundaria a un tumor o a un aneurisma o a un sangrado. Entonces, siempre que estén esas banderas rojas, pues sí hay que ir rápido al médico. No. ¿Cuáles son esas banderas rojas? Pues que el dolor te despierte en la noche, que sea el dolor de cabeza más fuerte que hayas tenido en tu vida, Eso. que tengas un cambio en el patrón. O sea, por ejemplo, que seas un paciente migrañoso, que ya tenía sus dolores unilaterales, bla, 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 y de repente el dolor ya no es como siempre. Ahora el dolor es bilateral y te aprieta, y eso es otra bandera roja. Otra bandera roja es que tengas vómito en proyectil, o sea, que el vómito sea así, como el del exorcista, ya sabes, que se llegue a la pared. Como manguera de bombero a la pared, hasta el techo se va, sí. Eso también es una bandera roja, definitivo. Que tengas alteraciones en la visión como visión doble. Puede ser un aura también, o sea, puede ser, la migraña puede tener alteraciones visuales, pero las mismas alteraciones visuales pueden ser una bandera roja. ¿Qué más? O que tengas o sea, que el dolor de cabeza haya sido después de un golpe en la cabeza. Ok, todas estas, nada más para ser muy claros y repetirlo. Esto que acabas de mencionar es las banderas rojas de que no son para migraña y hay que buscar otra cosa. Ahora, ya que ustedes establecen el diagnóstico de migraña, tenemos síntomas como premonitorios, lo que hablabas del aura, etcétera. De eso tenemos también un gráfico ahí preparado, a ver si lo podemos ver. ¿Cuál es lo que normalmente acompaña como premonitorio a la migraña? Y la otra pregunta es, Pau, ¿todas las migrañas tienen síntomas premonitorios? O sea, este tipo de auras. No todos los síntomas tienen síntomas premonitorios, y esto particularmente que mencionan aquí se llaman, o sea, síntomas premonitorios o pródromos de la migraña. Suelen presentarse en la migraña 2 a 3 días antes del inicio del aura o del dolor. Pueden ser el mismo día, pero pueden presentarse hasta 3 días antes del aura o del dolor. Es que no todos los pacientes tienen aura. Ahorita vemos qué es aura. Entonces, unas horas hasta 2 días o 3 antes del dolor, el paciente puede tener, volvemos a poner el gráfico. Sí, a ver si podemos ver otra vez el de los síntomas premonitorios. Cambios de humor, fatiga, alteraciones sensoriales, enlentecimiento como del cerebro, así que te sientes como medio nubloso, digamos, antojos de la comida, puede haber así como tensión en la cabeza y el cuello, bostezos incontrolables y goteo nasal. O sea, esto podría ser de Cualquier cosa, y ahorita con COVID casi desvelado, ¿no? Entre cruda y COVID puede ser cualquier cosa en la actualidad, ¿no? Es poco específico. Particularmente estos síntomas ocurren porque hay antes del ataque del dolor de cabeza, o sea, antes del ataque de migraña, se activa una región del cerebro que se conoce como hipotálamo, que justo el hipotálamo es el centro regulador de todo esto, del sueño, de la vigilia, del apetito, de los antojos, y entonces esto puede estar muy alterado, el hipotálamo, antes de que venga ya como tal el cuadro clínico de migraña. Entonces, esto no es aura, estos son los premonitorios y es justo antes de que empiece. Entonces, ¿qué es el aura? ¿Qué es el aura famosa? Entonces, el aura es una activación anormal de la corteza cerebral, que la corteza cerebral es como, pues digamos, la parte más externa del cerebro, justo antes del dolor de cabeza. Y no ocurre en todos los migrañosos. Hay migrañas con aura y migrañas sin aura. Las migrañas con aura representan el 64% de los ataques de migraña y el resto no tienen aura. Ok, y no siempre los pacientes pueden o no tener aura, y eso no te hace o te quita el diagnóstico de migrañoso. Pero es que sí están bien interesantes todos los datos de aura, ¿no? Todo esto que ven colores, que ven, o sea, molesta mucho la luz, la visión tubular, estás con mareo, vértigo, dificultad para hablar, temblores de las manos, cosquilleos de las manos, ¿no? Y no se tienen que presentar al mismo tiempo, o sea, la mayoría de las personas te dicen, yo tengo auras visuales, o sea, yo veo estrellitas, o se me pone oscuro este campo de la visión, o veo una cosa o sea, como una mancha negra que crece,
otros tienen alteraciones del habla, otros tienen las parestesias, o sea, las cosquillitas de las manos. Pero ya cuando te da el aura, ya te dio, cuando te da el aura, ya te dio la crisis de migraña. Sí, pero no necesariamente tiene que venir dolor. Puede haber aura sin migraña. Ok. Bueno, pues ¿te parece? Finalmente vamos a hablar sobre los tratamientos que existen para combatir la migraña. Vamos a ver la siguiente información y continuamos con la experta. ¿Sabías que el tratamiento de la migraña depende de la frecuencia, tipo y severidad de los episodios? De esta forma encontramos medicamentos para mitigar los síntomas, contrarrestar las crisis, así como tratamientos preventivos. ¿En qué consiste cada uno de ellos y qué innovaciones existen en este campo? Te lo decimos en Médico H. Obviamente, Pau, no se trata de extender aquí recetas por vía de televisión, pero sí que nos actualices un poquito. ¿Hay avances en los tratamientos de la migraña de lo que se hacía hace 20 años, 10 años? Sí, muchísimo. Y aquí sí quiero, o sea, porque me parece como que lo más importante en hablar de migraña es que la gente sepa que todos los analgésicos, el ibuprofeno, la aspirina, el ketorolaco, el paracetamol, todos esos, sobre todo cuando van acompañados de cafeína, pueden causar más dolor de cabeza. Se llama cefalea por analgésicos. Entonces, la típica historia del paciente migrañoso es el paciente que empieza a tener ataques de migraña, empieza a tomar analgésicos y de repente llega al consultorio y dice, es que ya nada me hace. Pero no es que ya nada le haga, es que la pastilla le está dando cefalea por analgésicos. Sí, la migraña no la curas con esos medicamentos, ¿no? Exacto. Entonces, la migraña es un trastorno crónico, como lo dijeron ustedes al principio. O sea, como tiene una base genética, pues el paciente siempre va a tener, o por lo menos mucho tiempo va a tener cuadros de migraña. Entonces, lo que te interesa es que el paciente sepa esto, uno, para que aprenda, digamos, a elegir sus batallas. O sea, cuándo se va a tomar un analgésico, ¿no? Y esto lo pueden causar todos los medicamentos para el ataque agudo. O sea, los analgésicos, sobre todo los que van acompañados con cafeína, y también los triptanos, como por ejemplo el solmitriptán, el naratriptán, o sea, todos estos, el solmitriptán, pueden causar cefalea por analgésicos. Entonces, los ataques agudos se los tiene que tratar el paciente, pues digamos, sabiendo elegir cuándo tratárselos y cuándo no. Eso se obtiene en una educación, digamos, durante la consulta. Y también hay medicamentos nuevos para el ataque agudo, que son unos que se llaman ditanes y otros que se llaman gepants, que son mucho más específicos. Pero inclusive esos no es bueno abusarlos. Pau, estos son inyectados, ¿verdad? Los ditanes hay pastillas. Eso. O sea, hay uno nuevo en México, se llama lasmitidán. La sustancia activa, y es pastilla. Y los gepants sí son inyectados. Oye, pero todavía no en México. Ok. Te vamos a dejar unas preguntitas de WhatsApp que nos están llegando para que las podamos responder y tratar de que salgan las dudas de la gente, del público. Dice, me diagnosticaron migraña vestibular y aunque los dolores de cabeza son muy leves, me mareo todo el tiempo. ¿Esto es normal? Pues, o sea, no es que sea normal, es que es esperable en la migraña vestibular. O sea, justo los pacientes con migraña vestibular, más que dolor, lo que tienen es mareo. Y el tratamiento de esos pacientes es diferente, entonces no se aconseja mucho o sea, sí tiene que tratarlos un neurólogo. Si persiste con el mareo, tiene que regresar con el doctor para que le ajuste las medicinas que le dio el neurólogo, sí, ¿no? Sí. Bueno, ahí te va otra. Tengo 24 años, hace unas semanas comenzaron los dolores de cabeza, no se me quitan con nada, son diarios, ya no sé qué hacer. Antes sufrí una rotura de tímpano que cicatrizó. ¿Podría deberse a esto? ¿Qué me recomiendan? Mira, en realidad, si empiezas con una cefalea diaria desde el principio, sí necesitas una valoración por un neurólogo de preferencia, pero básicamente cualquier médico es suficiente. Y sí tienes que hacer estudios de abordaje, incluida una imagen de cráneo. O sea, una tomografía, ya se ganó su tomografía a fuerza. Ya se ganó su tomografía, sí. Otra más, mire. Sí.
Y dice esta otra pregunta, Pau. Dice, buenas tardes, llevo 20 días con aura de migraña y a pesar de que estoy tomando medicamento, no se me quita. ¿Debo de cambiar de dosis o de medicamento? Mira, lo que pasa es que una aura tan persistente también amerita abordaje diagnóstico. O sea, el aura, si tú ves los criterios del aura, normalmente dura 60 minutos. Entonces, eso es lo que dura una aura habitualmente. A ver, siempre hay pacientes, ¿no? Y no todos los pacientes tienen que encajar en los criterios, pero en general, una aura tan persistente sí amerita abordar. A revisarse de regreso con el neurólogo para un ajuste o un nuevo chequeo. Ahí te va otra, Pau. Muy buenas tardes, sufro de crisis migrañosa, tomo medicamento, pero me ha hecho subir mucho de peso y no he notado una gran mejoría. ¿Hay terapia que me ayude a prevenir las crisis sin tomar tanto medicamento? Pues, a ver qué opinas. Esta pregunta viene al caso a lo que sigue en lo que vamos a hablar de tratamiento, porque hay tratamientos que das que no son para el ataque agudo, sino se llaman tratamientos profilácticos. Es decir, ¿qué tomo para que no venga el dolor de cabeza? Y aquí tenemos varias opciones. Tenemos antidepresivos, antiepilépticos, medicamentos que normalmente sean para la presión arterial, y tenemos lo nuevo que es lo que le llaman la vacuna para la migraña. Exacto. Que es una vacuna porque son anticuerpos que se inyectan y que van dirigidos a un péptido o a una proteína, pues, que se libera justo antes del dolor de cabeza. Entonces, como que bloquea la llegada del dolor de cabeza. Entonces, estos medicamentos inyectables nuevos, pues son altamente efectivos y tienen una eficacia cercana al 95%. ¿Hay en México? Muy costosos, ¿no? Muy costosos. Sí, hay en México, hay dos de los 6 que existen en México, y pues se pueden conseguir con el médico que esté llevando. Y mucho dinero, dice Salvador. Pero sí son muy costosos, ¿cierto? La verdad, o sea, mira, sí, depende obviamente, pero en comparación de otros anticuerpos monoclonales no están tan caros. O sea, la inyección del más efectivo, digamos, al mes, cuesta 3,000 pesos al mes. Pero mucha gente se gasta eso en analgésicos. O sea, mucha gente si suma todos los que con cafeína, que con no sé qué, que más las vitaminas, que los aceites que se untan aquí, que no sé qué, ya te suman los 3,000 pesos y acaba siendo más barato. Entonces, si eso cuesta, y ahora si digamos 3,000 pesos está muy por arriba para mi cartera, no me alcanza, necesito una pastilla, hay opciones baratas y muy efectivas, que se pueden ajustar, pero sí te lo tiene que ajustar alguien que le sepa, la verdad. Sí, no lo puedes ir a comprar a la farmacia o que te lo recete el de la farmacia. Bueno, ahora para despedirnos, Pau, tenemos 1.5 minutos de contestar verdad o mito, ¿te parece? Ahí te va. Todos los dolores de cabeza intensos son migraña, ¿verdad o mito? Mito. Ok. Sí, como ya vimos al principio, o sea, muy diferente dolor de cabeza habitual de migraña. Cuanta más medicina tome, el episodio se controlará más rápido, ¿verdad o mito? Mito. Ok. El otro, el café y el chocolate producen migraña. Mito. Ah, está muy bueno ese como mito. La migraña es hereditaria. Puede ser hereditaria, ¿verdad? Ok. Y dice, la migraña puede aparecer en cualquier etapa de la vida. ¿Verdad? Ok. Pues, doctora Paola Gurayev Chaín, especialista en medicina interna, neurología y neurofisiología clínica, te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros. Salvador, gracias como siempre. Gracias. Y aquí los esperamos para seguir resolviendo todas sus dudas en Médico H en el Heraldo Televisión. Gracias.